Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum a todos. A todas y a todos. Assalamu alaikum Ana, assalamu alaikum Andrea, assalamu alaikum Adam, assalamu alaikum Muna. Assalamu alaikum Yusuf Baghdadi. Wa alaikum salam. Vamos a dar 2 minutos a esto para que empiece. Cintia Campos, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Entiendo, Cintia, que tú eres la mujer del Jorge Fumero, ¿no? O Gumero, algo así. Porque creo que tenéis la misma foto. Isabel Chicharro, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, damos un minuto más a esto y empezamos. El tema principal de hoy, del vídeo de hoy, yo había puesto, la verdad es que no sabía ni qué poner de título. Había puesto en Facebook algo así como selección natural, no sé qué he puesto, el más fuerte sobrevive o algo así. Wa alaikum salam, Fatu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Es decir, el tema en sí del que voy a hablar es el siguiente. Es como en la forma en la que las personas evolucionamos en diferentes direcciones, ¿vale? Hablo de nuestra forma de ser y a nivel espiritual. Y esa evolución... muy bien, Cintia. Esa evolución es en gran medida la consecuencia de una serie de variables que se nos presentan en la vida. Y ya está, básicamente eso. Os leeré. Naturalmente lo que vamos a hacer es un repaso siempre de un pasaje del Corán, ¿vale? Como estoy preparando la explicación del Corán en audios entero, voy cogiendo algunas cosillas para utilizar en estos directos. Wa alaikum salam, Surya Otero. Wa alaikum salam, Ahmad Rashidi, me alegro de verte. Igualmente, hermano. O hermana. Jorge Fumero, wa alaikum salam. Entonces, Jorge Fumero y Cintia Campos, no me queda claro si sois musulmanes. Creo que me habías dicho que no erais musulmanes, pero ¿os interesaba o algo así? Bueno, yendo al grano. La cosa es esa, en la vida confluyen una serie de variables y es a través de estas variables añadido a nuestra libertad o combinada con nuestra libertad de escoger y en algunos casos, es decir, es a partir de estas variables añadido a nuestra libertad de escoger que nos convertimos en diferentes cosas, ¿vale? Es decir, es como evolucionamos en diferentes direcciones. Luego, por supuesto, hay otro factor, que pueden ser la genética, ¿vale? O problemas mentales. Y es interesante que el Islam, cuando se trata de una cosa que se sale de tu capacidad de control, no te responsabiliza, ¿vale? Pero en el resto, aquellas variables que tú sí puedas cambiar de tu personalidad y responder al entorno, ahí es cuando el Islam crea esta... es decir, es un poco la explicación que nos da el Corán de toda esta diversidad de seres humanos, ¿vale? Hay esta diversidad de circunstancias y a la vez... es decir, y nosotros lo que hacemos es combinar esas variables y convertirnos en diferentes tipos de personas. En fin, no me enrollaré, lo que haré es explicarlo en base a los versículos en cuestión, pero quería dejar claro... Ah, sí, me preguntas, Hind Rashid, lo de la traducción del Corán en audios.
Sí, claro, esa es mi idea. Lo que pasa es que lo estoy haciendo para la página web vamos, se llama... voy a poner la dirección aquí. Bueno, es igual, si vas a... Ah, vale, Cintia, no somos musulmanes, pero nos interesa el Islam. Vale, vale, porque hay veces en los que me confundo. Tenía entendido que no erais musulmanes, pero como me has puesto salam, que puedes ponerme salam, ningún problema, de repente me ha entrado la duda. Pues nada, ya sabéis, para cualquier pregunta aquí estoy. Em, si vas a www.adamstream.com/QuranStream, os encontraréis una explicación verbal del Corán en audio que un día pretende convertirse, cuando tenga los fondos suficientes, en una app, en una aplicación para el teléfono, ¿vale? Una aplicación que mi idea es que te ayude a hacer rutinas, ¿vale? Por ejemplo, escuchar un audio cada mañana, ¿vale? Por ejemplo, bueno, esto no es más que una idea de momento, ¿no? Pero la aplicación dependerá de los fondos. La aplicación te hará unas preguntas, ¿vale? Cuando entres. Sí, hint, pero esto ya te hablo de aquí un año por lo menos, ¿eh? Te hará unas preguntas y en función de tus necesidades, ¿vale? En este caso más emocionales y espirituales que otra cosa, te recomendará diferentes dosis, ¿vale? Esa es la idea del Corán, de otros recursos como los vídeos sobre el milagro del Corán, sobre cantidad de dhikr que tienes que hacer, más o menos ir incorporándolo. La verdad que la idea es buena, la idea es guapa. Pero de momento estoy traduciendo los audios, que es la parte base de todo este proyecto. Pues nada más, bueno, antes de empezar a hablar, ya ha pasado mucho tiempo, antes de empezar a hablar del tema en cuestión, quería hacer un apunte sobre el feminismo, ¿vale? Eh, advierto que esto no va a gustar a algunas personas, ¿vale? Voy a dar varios ejemplos, de hecho voy a dar ejemplos de la tradición islámica primero para que se entienda. En Bagdad hace 1300 años más o menos, un grupo de personas decidieron pues alejarse del mundo, alejarse de cualquier intento de las personas de justificar sus errores diciendo es porque Dios me ha hecho así, jalas, es porque la vida no sé qué, es porque el decreto de Dios, ¿vale? En Bagdad lo que había era como muchas corrientes, unos que a causa de la filosofía, ¿vale? Unos decían, no, que Dios lo ha decidido todo, yo no decido. Otros decían, no, yo lo decido todo y Dios no decide nada. Es decir, había todo este follón, que realmente la gente que estaba en Medina, en la ciudad del profeta, en la Meca, en esa zona, no tenían nada de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Un grupo de personas decidieron, en cierto modo, no autoinculparse, pero sí autoexaminarse más a fondo y alejarse más del mundo, ¿vale? Y surgieron estas personas que vestían con lana, con suf, que son los sufis, ¿vale? Y los sufis originalmente eran gente adoradora, ¿vale? El clásico ejemplo, Hassan al-Basri. Gente que se dedicaba a conectar con Dios, a no dejarse esclavizar por la vida del mundo y sus demandas cotidianas y su materialismo. Entonces la espiritualidad islámica se empezó a llamar tasawwuf, ¿vale? Lo que solemos llamar sufismo. Muy bien, los sufis, ¿quiénes son? Son personas de espiritualidad. Con el paso del tiempo, diferentes grupos de personas de espiritualidad de diferentes zonas confluyen y empiezan a identificarse como sufis, ¿vale? Y este movimiento se extiende a todo el mundo. Claro, en la tradición sufi es muy importante, la gente tenía como entrenadores personales, ¿vale? Hoy tú vas al gimnasio y le dices a este señor, mira, quiero más músculo, menos grasa y más cerebro. No, es broma, eso no puedes decirlo. Tú dices más músculo, menos grasa. ¿Y qué es lo que hace él? Te hace rutinas en relación a lo que tú necesitas, ¿vale? Entonces, en la tradición sufi se creó esto, ¿vale? La idea de unos entrenadores del nafs, entrenadores de la psique, que lo que hacen es ayudarte a través de rutinas, ayudarte a conectar con Dios, básicamente, y a desconectar tanto pues, de la esclavitud al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a conocer todo lo espiritual como tasawwuf. ¿Qué pasa? Que cuando esta tradición llega a varios lugares del mundo, tanto Asia, Pakistán, India, como por ejemplo Mirela Carrero, marhaba, marhaba. Hola. Cuando esta tradición también llega, por ejemplo, a muchos lugares del continente africano, se mezcla o se deriva en una forma popular de santería,
¿vale? Básicamente, estos maestros se convierten casi en seres infalibles. Esto, insisto, es el sufismo popular, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a surgir estas ideas de ir a peregrinar a las tumbas de santos, de apoyarse en las bendiciones de personas santas y todo esto, ¿vale? Estos excesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los sufis de verdad, los eruditos sufis, ¿vale? Los eruditos de espiritualidad, se ven en el deber de tener que defender al sufismo de los propios sufis, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Se ha creado esta ramificación tan decadente de sufismo que los propios eruditos sufis, verás que a menudo son los principales críticos del sufismo popular, es decir, ¿vale? Porque se crea la necesidad de defender al sufismo de los sufis, ¿vale? Lo mismo, y insisto, quiero dejar claros los matices, ¿vale? Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con el salafismo, ¿vale? El salafismo parte de un ideal de seguir a los primeros musulmanes como referente, ¿vale? Lo cual es un ideal totalmente islámico. Pero claro, naturalmente, en diferentes lugares del mundo esto ha derivado en una visión en algunos, insisto, en algunos, ¿vale? En algunas personas y algunas corrientes ha derivado en una visión súper sectaria del Islam, casi eclesiástica, en la que solo un tipo de opiniones que vienen de un sitio, que siguen una misma escuela y una forma de entenderlo todo, es la única verdad. Y se ha generado también un salafismo muy decadente, siento decirlo, y espero que nadie se sienta ofendido. Súper eclesiástico, súper jerarquizado, en el que de repente parece que ya no hay miles de eruditos musulmanes por todo el mundo. En Mauritania y en Gambia, en Senegal, en Marruecos. No, parece que todos son de un mismo sitio y todos tienen los mismos puntos de vista, ¿vale? Es decir, se les ha convertido, en mi opinión, sin su petición ni su consentimiento, a un grupo muy reducido de eruditos, se les ha convertido casi en papas y se ha creado como una iglesia, ¿no? Y de verdad a veces el comportamiento de algunas de estas personas, en lo que se refiere al bullying y a presionar a la gente que no piensa como ellos, da hasta vergüenza ajena un poco. Insisto, esto no es el salafismo, ¿vale? Que quede claro, no estoy generalizando, pero hay una rama decadente del salafismo que obliga a los salafis más cultos o más eruditos a tener que defender al salafismo de los salafis, ¿vale? ¿Veis por dónde estoy yendo? Hay algo muy interesante, que es que esto también ha ocurrido en el ateísmo. Antes había un ateísmo como muy ilustrado, ¿vale? Que era el ateísmo de Spinoza, el ateísmo de David Hume. Esto eran ateos, ¿vale? Ateos de alto calibre, que en algunos casos se molestaron mucho en entender la postura religiosa, ¿vale? Ahora ha surgido este movimiento que llaman los nuevos ateos, de que las religiones solo matan, mira el 11S... Es como un ateísmo de pacotilla, ¿vale? Pero este ateísmo, el nuevo, se ha hecho muy común en universidades y círculos académicos, ¿vale? Y hay un elemento común en todas estas formas decadentes, ¿vale? Son la manifestación popular, populista y decadente de algo que en un principio pues, era más noble o más intelectual, ¿vale? No estoy diciendo que para mí el ateísmo sea noble, pero muchos filósofos ateos de antaño eran gente que realmente intentaban encontrar respuestas, ¿vale? E intentaban entender a la gente religiosa, pero desde su perspectiva no había evidencia suficiente, lo cual puedo entender que según en qué entornos te muevas, puedes acabar pensando eso. Pero ha surgido luego este tipo decadente de ateísmo barato, de las religiones solo causan guerras y todos los males del mundo es culpa de las religiones. En fin, no quiero enrollarme, ¿no? Pero Richard Dawkins y ¿cómo se llama este otro? Sam Harris, lees sus libros y dices, esto es un insulto al ateísmo de hace un siglo, ¿vale? Y de hecho es curioso que algunos filósofos ateos han tenido que salir a decir, esto no nos representa, ¿vale? Esto es una visión simplista que se basa en generalizaciones y no nos representa, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo todo esto si yo quería hablar del feminismo? Porque con el feminismo ha pasado algo parecido, ¿vale? El ideal en sí, lo siento, pero es una opinión que quería decir y como hago un directo, pues venga, lo digo. El feminismo lo mismo, ¿vale? El feminismo tiene un ideal, ¿vale? ¿Y ese ideal cuál es? Es un ideal noble, ¿vale? Que es el ideal de conseguir la igualdad de derechos técnicamente entre mujeres y hombres, ¿vale? A grandes trazos nadie puede discutir que esto es
moral, válido y necesario. Pero creo que se ha derivado también en un feminismo barato, callejero, de muy baja, de muy bajo calibre, ¿vale? Es decir, muchas veces hablas con mujeres, compañeras de trabajo, y cuando empiezas a hablar con ellas es súper populista todo, es muy repetir lo que he oído por ahí. Es que, claro, es que nosotras necesitamos la libertad, ¿sabes, tío? Porque los hombres Es que... mira esto del burka, tío, y esta gente que apedrean, es que... Quiero decir, ¿me podrías decir algo con sustancia? Lo único que estás repitiendo es lo que oyes a otra gente decir, pero tampoco me estás diciendo nada extremadamente coherente. O, por ejemplo, toda esta peña, todas estas supuestamente feministas que están tan en contra del velo, es que yo lo respeto todo, ¿no? Pero es que es un símbolo de patriarcalismo y una mujer así no tendría que salir en público, no tendría que no sé qué. Bueno, ese feminismo tuyo es una porquería, ¿vale? No es más que otra forma, es de hecho una forma de machismo, ¿vale? Tú identificas como libertad de la mujer todo aquello que represente ser como tú. O sea, es como cuando había esclavitud, por ejemplo, y algunas personas a través del darwinismo social, nada menos, empezaron a intentar justificar que no, que los negros es que tenían que ser esclavos, porque es su papel natural, ¿vale? Quiero decir, en realidad, sí somos igualitarios, pero la naturaleza dicta que con los blancos somos superiores. Esto viene a ser igual. Yo defiendo la igualdad de la mujer, pero la naturaleza dicta que las normas de vestimenta europeas son superiores, ¿vale? Porque ¿con qué criterio tú me dices que una mujer con velo, por ejemplo, no puede ser feminista? Es decir, no puede luchar por este ideal de igualdad de derechos. Es decir, cuando tú secuestras el concepto de feminismo para darle un solo color y un solo sabor, por muy bonito que sea tu discurso, eres una persona que no piensa y que está repitiendo lo que oye por ahí, ¿vale? Y hay un feminismo súper decadente, lamentable, que es el de la mayoría de feministas que te encuentras en el trabajo y en la uni, que para ellas el feminismo es, en primer lugar, seguir normas europeas, ¿vale? Porque si no es la versión europea, no mola, ¿vale? Y después de eso, es que claro, es que la mujer tiene que ser libre de quitarse la ropa. Es decir, muchas veces muy raras veces escucho a por ejemplo, cuando yo tengo conversaciones con este tipo de feministas, les digo, bueno, ¿qué hay de, por ejemplo, todos los anuncios que hacen uso del cuerpo de la mujer? Y te dicen, bueno, pero eso no es machista, eso cada uno lo que quiere. Claro, pero cuando en la que lleva velo cada uno lo que quiere no aplica. O sea, y es curioso porque sabes que las personas que hacen marketing saben perfectamente que el cuerpo de una mujer vende genial, ¿vale? Entonces se usa para vender, jalás, punto y pelota. Es decir, eres ciego al machismo de tu propia cultura, pero cuando ves algo de otra cultura automáticamente lo interpretas como machista, ni siquiera te molestas en escuchar lo que el otro piensa, ¿vale? Por eso digo, muchas personas que van por la calle diciendo los derechos de la mujer, tío, tenemos que luchar. Honestamente os lo digo, sois unas bocas. Lo único que estáis haciendo es repetir en muchos casos lo que habéis oído por ahí, ¿vale? Porque honestamente, todo este rollo de quejarnos del machismo, pero luego hay un millón de formas de machismo de las que nadie habla. E insisto, lo de los anuncios para mí es un ejemplo súper claro, tío. Súper claro. Apenas oigo hablar de eso. Otra forma de feminismo decadente. Veo por ejemplo, estas activistas de Femen, si me estáis escuchando con todo el respeto, pero discrepo totalmente. Quiero decir, eso de que te metas en el Congreso de los Diputados y saques los pechos, mi pregunta es la siguiente: si tú como mujer tienes un argumento o tienes algo que decirme, no puedes expresarlo y argumentarlo con tu inteligencia, tienes que usar tus pechos para llamar la atención. O sea, yo no... Por eso digo, el concepto feminismo me parece muy noble, ¿vale? La lucha por la igualdad. Pero las formas decadentes de barrio en las que se han convertido es una forma de populismo, ¿vale? Como los ejemplos que he dado. He dado el ejemplo del sufismo folclórico,
de chamánico, ¿vale? O del salafismo de barrio, ¿vale? Que no es más que una forma de ser gangstas, pero usando el nombre del salafismo. Porque es el ejemplo de que a veces un ideal se acaba convirtiendo, se acaba abarcando a las masas y se acaba convirtiendo en una moda, ¿vale? En fin, espero que se me haya entendido, ¿vale? Salima, pero yo al escuchar o leer a los sabios salafis no veo gran diferencia entre el pueblo. Wasima, voy a desafiar un poco lo que dices, ¿vale? Tienes razón y no tienes razón. Cuando tú escuchas a muchos sabios salafis, te ponen las frases, este tipo de personas que siguen esta versión decadente del salafismo, cogen siempre las mismas frases de esto. Cuando estos sabios dicen algo que parece controvertido o algo que parece llamar al exclusivismo, a excluir a otras personas, lo ponen, lo recortan, te hacen vídeos, te hacen canales de YouTube solo para poner estos recortes, pero yo he visto, sin ir más lejos, el otro día escuché una charla de Saleh Al-Fawzan, ¿vale? Es uno de los grandes nombres, donde hablaba que el Islam es una religión de amor incluso hacia los no musulmanes. Es decir, estas frases, este tipo de salafis no te las ponen, ¿vale? Por eso te digo, estos sabios, te garantizo que su discurso está siendo mal representado en algunos casos, ¿vale? Um, Hay una frase de Muhammad Saleh ibn al-Uthaymin, otro de los grandes nombres del salafismo, diciendo es obligación de todo musulmán seguir a los salaf, pero no es obligación de que seas parte de los salafis, ¿vale? Como un grupo. Esta frase, ¿qué? Esta frase muchos no la están practicando, ¿vale? Y hay muchas frases y discursos de estos ulama que yo he escuchado que llaman, por ejemplo, al respeto o llaman a no dedicarte a refutar, ¿vale? Muchos de estos eruditos han advertido acerca de refutar obsesivamente. Pero este tipo decadente de salafismo, de salafis de barrio, que generalmente son gente, pues, que ya vienen de barrios marginales, que tienen una mentalidad tope de gang, tope de grupos, ellos escogen qué cosas recortar y qué cosas ponernos. Así que Wasima, yo exculpo bastante a estos sabios de cómo se usan algunas de sus frases. Wasima, me gusta el tema feminista, da vergüenza. Lo peor que hay muchas hermanas que le siguen el rollo. Sí, por eso este feminismo no sé cómo decirlo, feminismo tiene tiene un sabor de colonizador, ¿vale? De nuestro feminismo. Nuestra forma de ver la igualdad es la que sirve, ¿vale? El resto no. Entonces, me parece una porquería. Me parece realmente palabras, ¿vale? Insisto, yo siempre que hablo con gente, incluso gente del trabajo que van de feministas, a la que ven a alguien con pañuelo, automáticamente, esta gente, esto, el hombre. Cuando una mujer con pañuelo viene a dejar un currículum, es que así, esto de gente no, pero tú no eres la feminista, tú no me estás diciendo que la mujer tiene que escoger libremente lo que tiene que hacer, o solo cuando quiere ser como tú. Por eso digo, aquí hay un discurso barato, ¿vale? El actual feminismo no busca la igualdad, solo hay que ver la ley de género. Y la verdad que no sé tantas cosas, ¿eh? Jorge Gumero, o Fumero. Amanda Figueras escribió un libro hablando a grandes rasgos exactamente de lo que comentas. No sé si lo conoces. ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana. Perdón por la propaganda. He visto el título. No he leído el libro. Debería leerlo, supongo, ¿no? Sumaria Mimun, salamu alaikum, alaikum salam. Bueno, pues simplemente este no era el tema del que iba a hablar hoy, ¿vale? Pero quería dejar claro este tema. Creo que todo, aunque el ideal sea bueno, puede derivar en un populismo barato, ¿vale? Y hay gran parte del feminismo es retórica barata callejera, ¿vale? Siento decirlo. Y muchas de las mujeres que conoces, pues que van de feministas, yo defiendo a la mujer, yo defiendo a la mujer, cuando les hablas, por ejemplo, cosas cosas que son claramente machismo, ¿vale? Como el uso de la mujer en determinados ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, cuando vas a una farmacia y hay una mujer en bikini, de espaldas, levantando las nalgas, ¿no? Básicamente, y para anunciar una crema que te va a dejar un cutis perfecto o una piel perfecta. ¿Por qué no me denuncias ese machismo también? No lo entiendo. No lo entiendo. Hay más cosas que podría decir, ¿no? Pero lo dejaré para que lo comenten mujeres. Pero, insisto, yo es 100% a favor de la idea de la igualdad y eso. Pero hay un discurso ahí fuera
que tenía que decir que me parece una porquería, ¿vale? Lo tenía que decir. Me parece populismo barato. Toda esta gente que dice, es que vosotras con el velo estáis muy oprimidas, hay que vivir la libertad de la mujer. ¿Por qué vas de feminista? Si me estás discriminando a mí como mujer por no ser igual que tú, ¿vale? Tú estás siendo machista, ¿vale? Una cosa es que me digas si a una mujer le obligan a taparse o no sé qué, pero que tú me digas que si yo quiero no tengo que hacerlo, y si quiero es porque me han inducido. O sea, tú no llevas minifalda porque te han inducido. Es decir, aquí hay mucho ruido pero pocas nueces a la hora de la verdad. Y una de las cosas, uno de los problemas que tenemos aquí en el primer mundo, en Occidente, en Europa, es que la multiculturalidad nos fuerza a tener que practicar lo que predicamos, porque nos gusta predicar la igualdad de género. Genial. Pero cuando empiezas a ver a personas que tienen otro entendimiento de la igualdad, o mujeres que libremente quieren hacer cosas diferentes a ti, ahí es donde se ve realmente si practicas lo que predicas o eran solo palabras, ¿vale? En fin, nada más, hermanos. No quería decir nada más sobre este tema. Bueno, vamos a tratar... El tema de hoy, nos vamos al Sura 2, versículo 2.13. Vale, este es un poco... os pongo en el contexto, ¿vale? Insisto, siempre y cuando el feminismo sea coherente, porque hay muchas personas coherentes que realmente luchan por la libertad de todas las mujeres y defienden a las mujeres de verdad, sin inconsistencias, eso lo defiendo, que quede muy claro. Y me parece que se tiene que defender. Pero este rollo me recuerda mucho siento decirlo, me recuerda mucho al esclavista, ¿sabes? Moralizando su estilo de vida y convirtiéndolo en superior. Lo siento mucho, pero es lo que pienso. Mucha hipocresía. No digo que el feminismo sea hipócrita, ¿vale? Que hay vertientes decadentes, como en los otros ejemplos que he dado. Bueno, vamos al Sura 2, versículo 2.13, ¿vale? Vamos a lo que vamos. Bueno, quiero poneros un poco en contexto, ¿vale? Esta zona de Suratul Baqara nos está hablando un poco de los tipos de persona y cómo responden la variedad de humanos, ¿vale? Básicamente, por ejemplo, el versículo 204, Dios dice: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dentro de la humanidad hay personas que el modo en el que hablan de la vida inmediata, de esta vida, te sorprende, ¿vale? Es decir, es gente con una gran retórica a la hora de hablar de lo inmediato, de lo mundano. Y luego dice algo así, luego dice وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Y luego esta persona además utiliza a Dios como testigo de lo que hay en su corazón, ¿vale? Se nos habla de una persona, es un perfil, ¿vale? Se nos habla de una persona que vive para lo inmediato, que encima tiene una gran retórica a la hora de defenderlo y te deja asombrado, y que además se justifica religiosamente en este caso, ¿vale? Usa a Dios como testigo de lo que hay en su corazón. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Pero no obstante, esa persona es lo más agresivo en lo que se refiere a la enemistad o al debate, ¿no? Dicho de otra forma, cuando a esta persona le llevas la contraria, es decir, va de diplomático, de que yo hablo bien, ¿sabes? Argumento bien, pero cuando le llevas la contraria, explota, ¿vale? Sale su verdadero lado, ¿vale? Luego, más adelante, Dios dice: cuando se le dice ten presente a Dios, ¿vale? Es decir, ten cuidado con lo que haces, esa persona se llena de arrogancia, en plan, has tocado mi dignidad, ¿no? Mi izza. Y a través de eso, pues acaba haciendo cosas que no debería, ¿no? Cae en el pecado. Y más adelante, Dios nos dice, es por ponernos en el contexto: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Y luego dentro de la humanidad también hay personas que entregan su persona, se dan a sí mismos en la complacencia, buscando la complacencia de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Dios tiene unas expectativas sobre mí, que en este sura se han quedado muy claras, ¿no? Por ejemplo, el buen trato a padres, el buen trato a huérfanos, el buen trato al viajante, el saber defender la justicia, todo eso. Fatu Baraghi, voy a empezar a comentar el versículo 2.13 del Sura 2, pero estoy poniendo en contexto los versículos anteriores.
Entonces Dios nos habla de ese tipo de persona que da su propia vida a las causas buenas y nobles, ¿no? Básicamente, buscando cumplir con las expectativas que Dios espera de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Luego Dios nos habla de personas, Dios nos da una advertencia, entrad al silm, la frase es ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa, o a personas que habéis creído, entrad en as-silm, ¿vale? Es una palabra que viene del, más o menos, es hermana de la palabra islam, ¿vale? Silm quiere decir paz, armonía, entrega, ¿vale? Es decir, entrad en un estado en el que adquirís total armonía y paz a través de someteros a Dios, ¿vale? Armonía con el todo, vamos a decirlo así. Entrad en ese estado kafatan, de una manera completa, ¿vale? No a medias. Dios nos habla básicamente de una visión del mundo en la que hay dilemas, ¿vale? Baraji, ¿vale? Perdona, Fato. En la que hay dilemas, ¿no? Sí, soy creyente pero no practicante. Yo trato bien a la gente pero no rezo, ¿vale? Este tipo de cosas raras, ¿no? Que en términos prácticos es una forma de hipocresía, ¿vale? Así que nos habla de la gente obsesionada con el mundo, incluso cuando usan a Dios como pretexto. Gente que realmente da su vida a buenas causas. Gente que está a medias, ¿no? Juega a dilemas, ¿no? Básicamente estas son diferentes respuestas, ¿no? Os quería poner un poco el contexto, porque el versículo que voy a empezar a explicar es el 213, y Dios dice: "Kana an-nasu ummatan wahidatan". Hubo un día, ¿vale? Antaño, en el origen, la humanidad era una comunidad homogénea, ¿vale? Y es muy interesante que Dios diga esto porque justo en los versículos anteriores te estaba hablando de toda esta diversidad de opciones, ¿vale? El hipócrita, el que dice haber aceptado la verdad, el que está obsesionado realmente con la vida del mundo, aunque te diga wallah hermano, wallah hermano, y siempre esté hablando de Dios, ¿vale? Una cosa que queda clara en este sura es que la gente religiosa y la religión también pueden ser venenosos, ¿vale? Queda muy claro. Esta persona mala que siembra la corrupción y que explota a la hora de discutir, usa a Dios como testigo, ¿vale? Tiene un discurso religioso, no nos olvidemos de eso. Entonces, ves toda esta gran gama de seres humanos con todas estas intenciones y motivaciones diferentes y formas de hablar diferentes. O sea, el Corán es muy... podríamos decir psicologizador, ¿vale? Y es especialmente psicologizador en el caso de los hipócritas, lo cual es un enigma para mí. Pero siempre que se habla de los hipócritas se registra su mirada, cómo se gira, cómo reacciona, se registra todo, ¿vale? Las emociones no solo, sino cómo se plasma, ¿vale? Entonces, Dios nos dice, originalmente no tenías toda esta variedad, ¿vale? Originalmente toda la humanidad, ummatan wahida, fue una única comunidad homogénea, ¿vale? Y yo siempre os pido el ejercicio de que os imaginéis a una primera bandada de humanos en algún lugar. Esta gente no tenía muchos idiomas y muchos colores y muchas creencias, eran homogéneos, ¿vale? Pero luego, ¿qué pasa? Empiezan a surgir diferencias, se separan los pueblos y nacen diferencias. Y Dios dice, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. Y entonces, ante estas diferencias que hace Dios, hace surgir al-nabiyyin, hace surgir profetas, ¿no? Informadores, gente que trae el mensaje de Dios, básicamente. Mubashirin wa mundirin. Estos profetas traen un mensaje bueno, mubashirin, positivo. En primer lugar, te informan de tu propósito, lo cual es maravilloso. Corrigen todas las creencias falsas que se hayan incorporado en la cultura humana, las supersticiones, lo que sea, lo cual es hermoso. Y además te anuncian el Jannah, o sea, un retorno, básicamente al jardín, ¿no? Al paraíso, si haces las cosas bien, jalás. O a mundirin, pero también traen una advertencia, ¿vale? De si haces las cosas mal habrá consecuencias. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, dice Dios, y Dios a través de estos profetas hizo descender con ellos pautas, ¿vale? Cómo hacer las cosas, al-kitab. Bilhaq, con la verdad, ¿vale? Es decir, estas pautas y estas guías traían la verdad, ¿vale? La verdad, ¿qué función tenía aquí? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, a fin de establecer o esclarecer, dar un veredicto final entre las personas فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, en relación a esos temas sobre los que habían tomado todas estas posturas diferentes, ¿vale? Se habían desarrollado diferentes creencias, diferentes tabúes, diferentes valores, y los profetas, en cierto modo, todos traen un mismo mensaje, ¿no? Esencialmente, en la base, es decir, pues mira, todos estos poderes ilusorios que os habéis imaginado son mentira, básicamente, ¿no?
y realmente solo hay un poder que está operando detrás de todo en este universo y sois responsables ante él, porque él es el que os ha conformado los átomos que te forman, no lo ha hecho ningún poder ficticio, ¿vale? Es un mensaje esencial, básico, sencillo, claro y simple. Y los profetas que hacen hacer esa aclaración, ¿vale? Y aquí es a donde quiero ir, ¿vale? Dios dice, وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ. Muy bien, una vez ha llegado este mensaje de Dios, وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ, nadie lo discute, excepto ¿quién? الَّذِينَ أُوتُوهُ, la propia gente que lo ha recibido. ¿Vale? O sea, dirías, no, la gente que lo ha recibido se ha aclarado la verdad finalmente para ellos, pero no es así. No es así, y ahora Dios nos explicará el por qué. Vamos a imaginar que nosotros tenemos el Corán, las mezquitas. Todos estamos en el mismo barco, porque todos entendemos, tenemos la misma escritura, la misma guía. En algunos casos hay diferencias de interpretación que realmente son producto de que una palabra significa varias cosas o de que mi mente es más literal o menos literal. Pero Dios no denuncia eso, por norma general. No denuncia ese tipo de diferencias. Denuncia otro tipo de diferencias. ¿Cuál es ese otro tipo de diferencias? Cuando yo veo que la persona de la otra mezquita hace el sermón el viernes y yo también, y la gente empieza a irse a su mezquita. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a demonizar a esa persona, ¿vale? Porque me está haciendo perder a mis clientes. Quiero que entendáis que si nos vamos al inicio de la humanidad o cualquier lugar donde la gente vive en tribus, esto ya pasa, ¿vale? Tienes a dos personas religiosamente eminentes que empezarán a pelearse por el poder, porque es una forma de poder, ¿vale? Entonces Dios dice, nadie empieza a discutir y a discrepar, excepto en relación a esa revelación de Dios, excepto la gente que lo ha recibido, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, después de que les hayan llegado las pruebas claras. De nuevo, algunos de los peores desviados de la humanidad, Dios nos está diciendo aquí claramente que son gente religiosa, ¿vale? Esta idea de que la gente religiosa es inmune, no. De hecho, la mayoría de críticas que el Corán dirige, las dirige a gente religiosa, a gente que usa la religión, a gente que usa el nombre de Dios. Es muy repetitivo. Sencillamente porque la mayoría de la humanidad ha sido religiosa y ha creído en Dios. Entonces Dios dice, han caído en estas discrepancias después de llegarles pruebas claras de cuál era la verdad, baghiyan bainahum, a causa de su tiranía mutua, ¿vale? El deseo de cada uno de colocarse encima del otro, el baghi, ¿vale? E insisto, esto se aplica a los dos cabecillas de una tribu y se aplica a los grandes imperios por igual. Y luego Dios dice, fahadallahu alladhina amanu, ahora vamos al tema, ¿vale? Por tanto, Dios guió a esas personas que aceptaron, ¿vale? Que adquirieron seguridad, ¿vale? Cuando un profeta trae un mensaje y yo lo acepto, adquiero seguridad porque me ha traído pruebas claras y porque el mensaje es coherente, las dos cosas, ¿vale? Es decir, acepto el mensaje y además me ha dado pruebas claras de que lo que él está diciendo viene de Dios. Yo lo acepto, ¿vale? Por tanto, a esas personas Dios les guía. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, a la verdad acerca de esas cosas en las que habían adoptado todas estas diferencias de opinión, ¿vale? Dios me guía a la verdad. Ese profeta, digamos, me transmite la verdad. Si él me da un mensaje coherente de tawhid, de rechazar estas supersticiones y estos ídolos y estas fuerzas ficticias, y me es coherente, y él me da pruebas, y yo digo, pues mira, lo acepto, Dios, a través de él Dios me va a guiar a la verdad, ¿vale? En relación a esos temas sobre los que habíamos adoptado posturas diferentes. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Y Dios guía a quien quiere guiar, es decir, o a quien quiere recibir la guía, a quien se esfuerza por obtenerla, significa las dos cosas, y la siratin mustaqim, hacia un sendero recto, ¿vale? Camino recto. Y luego Dios hace esta pregunta, ¿vale? Y aquí es donde yo quería ir. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ¿Es que os pensáis que vais a entrar al Jannah? Es decir, al paraíso. Jannah realmente es un entorno natural, ¿vale? De ensueño. Un lugar cubierto por vegetación. Eso es lo que significa Jannah. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ, pese a que, es decir, y todavía no os haya venido, o sin que os haya venido, مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, algo similar a lo que ya les vino o sobrevino a personas que existieron antes de vosotros. Es decir, con cada uno de estos profetas, naturalmente, pues habría personas que lo aceptarían. Y estas personas se verían a sí mismos en una misión, quieras o no, ¿vale? Tienen un mensaje y tienen que transmitirlo.
Pero este mensaje a veces da problemas, ¿vale? Porque estás desagradando a algún poder, estás desagradando a alguna persona, ¿vale? Estás desagradando a alguien y ese alguien, quieras o no, no se va a quedar sentado, ¿vale? Va a hacer cosas. Por tanto, fijaos, Dios dice, ¿te crees que el paraíso es gratis? Hablando claro. Quiero que apliquemos esto a nuestra vida, ¿vale? En cierto modo, el Ministerio de Educación no va por la calle repartiendo títulos universitarios, ¿vale? Se entiende que es la persona que hace el esfuerzo pertinente durante esos años de sacrificio y desarrolla esa disciplina y adquiere esos conocimientos y esas capacitaciones la que va a obtener el título, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de este tipo. Aquí, cuando Dios lo que te pide esencialmente es trascender tu lado animal, simplemente, y convertirte en humano, ¿vale? En esa cosa, ¿vale? Especial, trascendente, ¿vale? Podríamos decir trascender tu nafs, ¿vale? Trascender tu lado puramente animal, ¿vale? ¿Y qué es lo que les ocurrió a estas personas en el pasado? Dios lo describe. Masathumul ba'sa'u wad-dharra. Les golpeó el estrés y la dificultad, ¿vale? Es decir, como consecuencia de su aceptación de la verdad, tuvieron que pasar por cosas complicadas, por cosas que no son fáciles de sobrellevar, por cosas difíciles, por situaciones de estrés tuvieron que pasar. Y aquí es donde yo he puesto en el título Los fuertes sobreviven, ¿vale? Quiero que entendáis este concepto que existe en el estudio de la biología, que es que cuando tú tienes una población de organismos en un lugar determinado, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner que hay osos de muchos colores en el Polo Norte, ¿vale? Y naturalmente los que no son de color blanco se mueren, ¿no? Por lo que sea, porque su piel no está tan bien hecha para el frío, ¿no? O tienes esta población de organismos y viene un vendaval o viene un evento muy grande que lo que hace es eliminar a muchos de ellos, ¿vale? Muchos de ellos van a morir. Y los que están mejor fuertemente adaptados para eso sobreviven, ¿no? De cierto modo, Dios te está planteando aquí que eso mismo ocurre en relación a las personas, ¿vale? En muchos casos Dios nos menciona en otros suras que a través de estos golpes que reciben, por ejemplo, los compañeros del profeta, Dios expone quiénes son los que mienten y expone quiénes son los sinceros, ¿vale? A veces viene esta tormenta o viene este vendaval y deja a los que son sinceros, ¿vale? Podríamos decirlo así. Es ese concepto del que yo os quería hablar. Y lo bueno aquí, a diferencia de la selección natural de la que estábamos hablando, es que tú puedes desarrollar esas cualidades, ¿vale? Tú puedes desarrollar una persistencia, una gratitud, una capacidad de apreciar, un deseo de compartir lo bueno y de compartir la verdad con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú haces eso, las diferentes circunstancias de la vida, quieras o no, van separando el grano de la paja, ¿no? Es por poner un ejemplo muy sencillo. Tú, cualquier persona que esté viendo esto, seguro que tenéis muchos amigos y conocidos, ¿vale? Pero será en las situaciones de dificultad en las que verás realmente quién es tu amigo y quién estaba allí decorando, ¿vale? Es decir, aparentemente lo externo es que todo el mundo es igual, pero lo interior no es igual. ¿Y cómo se expone lo interior hacia afuera? Cuando viene una situación difícil, ¿vale? Vamos a decirlo así. Por tanto, es un mecanismo, podríamos decir así, social, a través del cual se separa la persona meritoria de la que no lo es, ¿vale? Mecanismo social me refiero a que cuando una persona tiene un mensaje, de repente hay una serie de fuerzas, de personas que deciden tumbarlo o luchar contra él, y entonces unas personas sirven para exponer a otras, ¿vale? Es decir, las relaciones interpersonales ayudan de algún modo u otro a que las personas que tienen una esencia verdadera o limpia o pura o lo que sea, expongan, digamos, realmente su verdadera naturaleza o incluso se fortalezcan, ¿vale? Ante una situación determinada, lo cual también existe en la naturaleza, ¿no? El concepto de adaptarse a una situación nueva, ¿vale? Por tanto, los que tengan la capacidad de adaptarse ante todas estas variables dificultosas son los que pasan al siguiente nivel. Y quiero que entendáis que en cierto modo, mucha gente hace esta pregunta, ¿por qué Dios no nos ha puesto a todos en el paraíso? Bueno, en cierto modo, el ser una especie con libertad de elección nos fuerza a
a vernos en estas circunstancias, digamos, en las que se separa el grano de la paja y cada uno se gana su mérito, ¿vale? Wazulzilu, dice Dios, y además les sacudió, fueron sacudidos, ¿vale? Fueron víctimas de un terremoto, literalmente, fueron sacudidos, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه, y hasta que llegó tal punto de situación difícil que el mensajero en cuestión y aquellas personas que estaban junto a él dijeron, Mata Nasrullah, ¿cuándo va a llegar la ayuda de Dios? ¿Cuándo viene la ayuda de Dios? Alá inna nasrallahi qarib. Incuestionablemente, dice Dios, la ayuda de Dios está cerca, ¿vale? O sea, tú no lo ves eso, ¿vale? A veces cuando en la vida tienes... Hasta aquí, esto es todo lo que quería comentar. A veces tú en la vida ves unas circunstancias que son difíciles. ¿Vale? Lo que tú estás viendo son los átomos, la materia. Tú estás viendo lo visible, tú no estás viendo lo invisible, ¿vale? En este caso, la ayuda de Dios. Dios te está diciendo, la ayuda de Dios está cerca, ¿vale? Lo que pasa es que está fuera de tu capacidad de acceder a ello, ¿vale? No puedes verlo, no puedes tocarlo, pero está cerca, ¿vale? Pero las circunstancias en el mundo que parecen ser adversas para ti, realmente son un medio a través del cual se expone, ¿vale? Y volviendo a nuestra analogía de la evolución, en cierto modo, los más aptos espiritualmente en este caso son los que se ganan el Jannah. Dios ha empezado diciendo, ¿os creéis que vais a ganar el Jannah gratis? Es decir, vendrán circunstancias que van a separar a quien se lo merece de quien no se lo merece, ¿vale? Es simplemente una forma de educación que hace el Corán para que entiendas las leyes de la naturaleza, ¿vale? Y cómo se aplican incluso a nivel espiritual. Si tú tienes un mérito moral y un camino, podríamos decir, todos tenemos un camino por el que se supone que debemos transitar, ¿no? Unas cosas que debemos hacer a nivel espiritual y moral. Y las circunstancias adversas de la vida, ten por seguro que vendrán para hacer que te tengas que ganar o no ganar el mérito, ¿vale? Insisto en que esto no es un mensaje apocalíptico, ¿vale? Prepárate si eres musulmán porque tu vida va a ser terrible. De hecho, en otros lugares del Corán se dice cosas como وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ, Dios te facilitará el camino a lo fácil. Y los comentaristas lo que explican es que las circunstancias que te rodeen serán difíciles, pero el hecho de que tú, y esto es muy interesante, el hecho de que tú desarrolles la capacidad de autocontrol, el taqwa, la paciencia, la gratitud, todas estas cualidades que vienen en el paquete de la personalidad del musulmán, te ayudará a que ese vendaval y esas malas circunstancias dejen de ser tan malas para ti, ¿vale? Otras personas se enfrentarán a una calamidad a la que te enfrentarás tú, pero para ti será más fácil que para esa persona, ¿vale? Eso es parte del proyecto. Vamos a utilizar el ejemplo de los osos. Viene un viento polar, ¿vale? Y a los osos de color blanco, por poner un ejemplo, sobreviven, ¿vale? A ese vendaval y los otros se mueren, ¿no? Vamos a decirlo así. En cierto modo, ese vendaval, ¿vale? Entre comillas, es algo... es una calamidad, ¿no? Pero esos osos que quedan, o los osos que han desarrollado la capacidad de aguantar ese frío, sobreviven, ¿vale? Y luego, cuando siga viniendo frío, para ellos ya no hará frío, porque ellos estarán adaptados a eso, ¿vale? Lo que estoy intentando decir es que estas referencias, y esto es una pregunta que me hacen, estas referencias del Corán, por un lado, a que tendrás que aguantar palos, ¿vale? Y luego esas otras referencias que te dicen que la persona que recuerda a Dios, ala bi dhikrillah, tatma'inna al-qulub, encontrará la paz interior. ¿Cómo lo compaginas? O sea, el vendaval y las circunstancias adversas son el entorno, ¿vale? Pero lo que es cierto es que tú, a través del din, desarrollarás tanto ese pelaje que cada vez te afectará menos, ¿vale? Eso es lo que significa tatma'inna al-qulub. O eso es lo que significa, por ejemplo, Dios dice, innal insana khuliqa halua, innal insana khuliqa halua idha massahu ash-sharru jazu'an wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin, ¿vale? Alladhina hum 'ala salatihim da'imun. El ser humano es muy reaccionario, ¿vale? Cuando le toca el mal, se desespera. Cuando le toca el bien, se flipa, ¿no? O manúa, o impide hacer el bien a los demás, lo quiere todo para sí mismo. A excepción de aquella gente que permanece conectada con Dios de manera constante, ¿vale? Alladhina hum 'ala salatihim da'imun. Entonces quiero que entendáis que cuando vienen unas circunstancias adversas,
en primer lugar, las personas que no están capacitadas, o los organismos en este caso, son eliminados. Pero luego los que quedan tienen las características y se adaptan de tal manera que cuando empiecen a venir más adversidades y más tormentas, ellos van a estar ya adaptados a eso, ¿vale? Por eso en algunos lugares se nos habla, quería haceros este paralelo porque esto responde a la pregunta que hacéis muchos y creo que es un buen paralelo, ¿vale? En la vida hay circunstancias adversas y el Corán en muchos casos te dice cuando aceptes la verdad, prepárate porque pueden venir circunstancias adversas, ¿vale? El Jannah no va a ser gratis. Pero por otro lado luego se te dice que con el paso del tiempo, ¿vale? Si sigues las pautas, desarrollarás unas capacidades, ¿vale? Que harán que en la próxima tempestad o el próximo vendaval ya no te duela tanto, ¿vale? Y así sucesivamente. Eso es parte del desarrollo también, o de la evolución, podríamos decir en este caso, ¿no? A nivel espiritual. Y realmente no tengo nada más que deciros, señores. Esto era todo lo que quería compartir, ¿vale? Esta lección acerca de cómo en el día a día este concepto de que hay no todas las circunstancias que nos van a venir son fáciles. Hay circunstancias fáciles y difíciles, ¿vale? Y en esta variabilidad está el secreto para la evolución, ¿vale? Insisto, esto es algo que vemos en la naturaleza constantemente y ocurre a nivel humano también, ¿vale? Todas estas circunstancias adversas, junto a las que no son tan adversas, nos ponen a prueba, nos ayudan a desarrollar un mejor pelaje en algunos casos, o en otros casos no. Demarcan la diferenciación entre las personas que se ganan el mérito y el que no se lo gana, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta, Surya Otero dice, entonces Iblis tenía libre albedrío para no postrarse ante Adán, ¿se supone? Por supuesto, claro. Sara Tassal dice, salam karami. Wa alaikum salam. Lo que intento es que cuando os sobrevenga una adversidad como consecuencia, especialmente del din, entendáis que esto es un fenómeno histórico recurrente, ¿vale? No es la primera vez que pasa, ni la última, y entendáis que, por ejemplo, las personas que caminan mucho por suelos robustos, al final sus pies se vuelven robustos, ¿vale? Dios te está diciendo, te encontrarás suelos robustos, pero con el paso del tiempo tú serás más robusto, ¿vale? Y evolucionarás a un nivel superior, ¿vale? Eso es a lo que te lleva el din, ¿vale? No a librarte de los problemas, sino a que se utilicen esos problemas para que escales a un nuevo nivel espiritual en este caso, no físico. Bueno, si tenéis alguna pregunta, yo aquí estoy, para responder. Fatu Baragui. Más que nada es la adaptación espiritual a la adversidad, ¿no? Sí, si lo quieres llamar así. Yo quería que entendierais esto, este concepto de que a veces incluso a nivel físico dicen lo que no te mata te hace más fuerte, ¿vale? Y en cierto modo es interesante esta, esta correlación que existe constantemente entre las leyes de la naturaleza físicas y las espirituales, ¿vale? Y Dios tira mucho de estos paralelos, ¿vale? En el Corán un montón, ¿vale? Entre fenómenos naturales y el crecimiento espiritual de la persona. De hecho, la propia palabra que Dios usa para nuestro desarrollo es tazkiya. Y tazkiya es una palabra que se usaba para las plantas, ¿vale? Significa crecimiento porque la planta crece y significa limpieza porque es cuando la planta crece que se apartan los hierbajos, ¿vale? Y la planta crece de forma limpia. Entonces, eso es cuando Dios va a hablar a la persona. Fijaos en Suratul A'la que Dios dice Qad aflaha man tazakka. Es un triunfador el que crece a nivel personal. El mismo Sura nos hablaba de Dios como el que ha hecho que se desarrolle la creación paulatinamente, وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, y el que hace surgir el pasto. Quiero decir, veo que tenemos muy poco esta tendencia a estudiar la naturaleza, estudiar la vida humana y decir, wow, tío, todo esto es un continuo, incluso a nivel espiritual en muchas clases, en muchos casos, ¿vale?
la variabilidad, o sea, la diversidad en las circunstancias de nuestra vida nos ayuda, si tú quieres y tomas la determinación, te ayuda a ir evolucionando a nuevos niveles, ¿vale? Y el último nivel es el Jannah. Pero Dios dice, llegarás ahí a través de estas etapas y de este... Maribel Ruiz Morcillo, es cierto, aunque hay veces que viene bien que te lo recuerden. Inshallah vayamos alcanzando niveles y pronto seamos como ese oso. Sí, siempre se te tiene que recordar, Maribel, porque si no a veces pierdes el aliento. Um, el profeta Salam dijo algo así como que los profetas son los más probados, ¿vale? Aquellos a los que Dios más somete a pruebas. Pero insisto, Dios se dirige al profeta Salam y le dice, Wanu yassiruka lil yusra, te haremos fácil el camino a la facilidad. También dice eso de que lo que he mencionado antes. La persona que en el recuerdo de Dios la gente encuentra el estado de paz. Quiere decir, ¿cómo es posible que voy a ser más probado y encontraré la paz? Precisamente, ¿vale? Precisamente es a través de estas etapas de las que te irás haciendo más fuerte, ¿vale? Y a veces cuando nos ocurren calamidades no entendemos esto. Y creía yo que era importante mencionar eso. Encima, en el contexto de este pasaje en el que Dios ha hablado de toda esta diversidad de personas, el que cumple, el que no, el que cumple a medias, el de los falsos dilemas, el hipócrita. Y es bonito porque luego lo que hace Dios es recapitular, o sea, volver al origen de la humanidad y decirte, bueno, en un principio realmente no había toda esta diversidad, pero hay un proceso, ¿vale? Llega la guía de Dios, hay quienes empiezan a luchar la lucha entre egos, es decir, nuestro lado instintivo, nuestro lado animal, y luego que vienen calamidades, vienen luchas, vienen conflictos, y esto expone a cada persona. Y parece que algunas personas incluso van escalando niveles a través de estas etapas. Muna RB, yo tengo una duda, Karami, pero no tiene que ver con este tema. Ningún problema. Un ser humano mientras viva no puede tener acceso al mundo de lo no visible, salvo en sueños. Pero entonces las personas sanas mentalmente que afirman ver algún espíritu, si no tenemos acceso a lo no visible, ¿qué están viendo? ¿A qué te refieres por personas que afirman ver algún espíritu? Porque es una frase como muy vaga. O sea, como que yo estoy aquí en el sofá y aparece un espíritu delante mío. ¿Qué quieres decir? Por favor, si me lo puedes aclarar, lo de ver un espíritu. Y por cierto, muchos sueños... por ejemplo, a mí anoche me pasó que estaba preparando cosas del curso de árabe y estuve hasta las tantas y me fui a dormir y soñé con el curso de árabe. Eso no es un acceso a lo no visible, eso es simplemente que mi cerebro rememora cosas que ya hay dentro de él, ¿vale? Durante el sueño. Por eso te digo, tampoco es una afirmación categórica que los sueños, todo lo que ves, es lo no visible. Rashidi Jamila, muchas gracias a ti. Sara Tassel, pero hay diferentes tipos de dificultad, es decir, no es lo mismo el grado de pruebas a los que se afronta una persona. Vale, vamos. Una persona, por ejemplo, que está sufriendo la guerra en Siria, que una persona que tiene problemas financieros, aunque también son problemas. Pero la primera persona tendría más dificultad para seguir adherida al Islam porque la prueba que tiene que pasar es más dolorosa y quizás más larga. Entonces su recompensa será mejor. Sí, su recompensa será mejor. Y en segundo lugar, me llama la atención, pero no creo que tenga más problemas para seguir adherida al Islam. No lo creo. De hecho, tú te vas a muchos lugares de África y la gente pasa hambre, pero el nivel de agradecimiento es superior. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que su estilo de vida, al ser menos misericorde, les ha hecho más duros. Y nosotros, como tenemos abundancia, somos más débiles. Y si se nos expusiera a su caso, diríamos, nosotros sí que perderíamos el Islam. Pero no, de hecho, mucha de esta gente no pierde el Islam. Yo no creo que haya una correlación tan grande, sinceramente, honestamente. Aparte del hecho psicológico de que cuando estás viviendo una guerra o algo así, te aferras a la religión, porque en cierto modo es tu esperanza, ¿vale? Si has perdido a seres queridos y eso es tu esperanza de que los volverás a ver. O sea, por este factor psicológico y por otras cosas, yo no creo realmente que esta gente pierda más el Islam, De hecho, fíjate, Dios dice algo interesante en el Corán: Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. El ser humano, la yatgha, empieza a saltarse los límites ar-ra'ahu istaghna cuando siente que es independiente.
O sea, cuando tienes una vida más cómoda es cuando generalmente te apartas más del Islam, no cuando tienes más pruebas. Sí que hay gente que le pasan cosas y se cuestiona y tal, pero por norma general yo no veo que gente que está en países en guerra y eso pierdan su Islam como consecuencia de esto. No estoy tan seguro de que exista esa correlación de una manera tan clara. Asma Muhammad, las religiones cuando hablan se dirigen a los suyos, los cristianos a los cristianos, los musulmanes a los musulmanes. ¿Pero por qué no se dirigen a todo ser humano como los budas? No entiendo tu pregunta, honestamente. De hecho, Corán dice ya Yohannes muchas veces, ¿no? O humanidad. Mariam. Barakallahu fi por tus bellas explicaciones. Allah ibarik fi umrak. O sea, que Dios me bendiga en mi vida, ¿no? Amén, hermana. Gracias igualmente. Bonita explicación, Adam. Gracias. Yusuf Baghdadi, ¿podría ser un ejemplo de crecimiento personal en la dificultad el profeta Muhammad salam? Por supuesto, el profeta es el ejemplo. No un ejemplo, es el ejemplo. Que estuvo mucho tiempo sin recibir revelación y desarrolló una gran paciencia. Por ejemplo, el tiempo que estuvo sin recibir revelación, ¿vale? Empezó a tener pensamientos existenciales. Quiero decir, el profeta era una persona de pensamientos existenciales. Y ahí es cuando fue revelado Dios jura por la luz de la mañana y la noche cuando se queda quieta, tu Señor no te ha abandonado. De hecho, ese sura está haciendo lo mismo, está usando un fenómeno natural, la noche y el día, el contraste, para luego decirte, Dios no te ha abandonado. Lo que venga después será mejor para ti que lo anterior. Y es interesante porque dice, ¿vale? Y pronto Dios te va a dar de tal manera que quedarás satisfecho. Fatarda, satisfecho, ¿vale? Cuando tú tienes dudas existenciales o ansiedades existenciales, el problema precisamente es que te sientes vacío, ¿vale? Dios aquí está diciendo, Dios no te ha abandonado, de hecho te va a dar tanto. Esto es el inicio de la misión del profeta, ¿vale? Toda su biografía que nosotros sabemos, él no la sabía todavía. Dios te va a dar tanto que quedarás totalmente satisfecho, ¿vale? Es decir, a veces hay gente que te dice, sí, tengo algo de fe, tal, pero no estoy del todo lleno, ¿vale? Aquí Dios está diciendo, a ti te va a llenar de todo. Y luego Dios dice, ¿es que acaso Dios, es que Dios no te encontró huérfano y te dio sustento te dio acogida? ¿No te encontró sin un camino y te guió a través de la revelación? Sin un camino quiere decir, buscabas a Dios, pero no tenías el camino de Dios. Es decir, quiero decir, este sura, por ejemplo, es un ejemplo en el que Dios te dice, vale, puedes estar pasando por un bajón, pero no te olvides que también tuviste falta de algo y Dios te lo dio. Y tuviste falta de algo y Dios te lo dio. Y Dios ha empezado hablando de la noche y el día. Es decir, este concepto es importante, ¿vale? El concepto de que entendamos que tal y como en la naturaleza hay estos ciclos, en nuestra vida también los habrá. Y tal y como en la naturaleza se separa a los capaces de los no capaces, como en la analogía que he dado, a través de la adversidad, en cierto modo, y se selecciona lo mejor para el siguiente. En la experiencia humana es lo mismo y en la experiencia espiritual es lo mismo. Jorge Fumero, es un poco como tener confianza en que todo ocurre por algo y que tiene un porqué. Si nos pasa algo fuera de lo que consideramos bueno, tiene un sentido. Cuando dijiste etapas hasta alcanzar el Jannah me recordaste al budismo, fases hasta la iluminación. Yo entiendo, Jorge Fumero, no sé si es Gumero o Fumero, que el ser humano por lo general no es tonto, ¿vale? Quiero decir, yo por ejemplo no soy budista, pero entiendo que en muchas tradiciones en todo el mundo estos conceptos son comunes, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hablamos del nafs y del ruh. En muchas culturas está el concepto del lado animal y el lado espiritual, ¿vale? Lo podemos categorizar de formas distintas o expresar de formas distintas, ¿vale? Pero son experiencias universales. Entonces, lo de evolucionar hasta el Jannah, en cierto modo, es una evolución lo que vives en la vida. Mira, en la tradición espiritual del Islam, sufi, hablan de maqamat. Un maqam que es un estado en el que te encuentras, ¿vale? Y después de este estado entras en otro maqam y después en otro maqam. Insisto, son palabras para designar el simple concepto de la evolución, ¿vale? Del crecimiento gradual, de acercarte a lo trascendente. Y el Jannah, el paraíso, es una consecuencia, no es que salgas de tu cuerpo,
pero es una consecuencia de las acciones que has hecho en esta vida, ¿vale? O sea, de igual modo que en esta vida toda acción provoca una reacción, ¿vale? Por ejemplo, esto lo dijo Newton, toda acción provoca una acción igual y opuesta. Nosotros diríamos en el plano metafísico también, ¿vale? De hecho, Dios hace el paralelo siempre entre el universo material y lo metafísico, solo que lo metafísico no lo ves, entonces te cuesta interpretarlo, ¿vale? Por eso Dios te lo recuerda. Jorge Fumero, creo que se refiere a fantasmas o cosas así. Podría ser, interesante pregunta. Ya, yo soy muy escéptico, honestamente. Em, por ejemplo, los sueños, los sueños. Cuando tú te duermes, ves a gente, ves sitios, pero luego te despiertas, ¿vale? Sabemos perfectamente que esto es pura neurología. Recuerdos que hay en tu mente, imágenes, voces, sonidos, se combinan, ¿vale? Y mientras estás dormido lo ves y tienes un sueño. Pero ahora imagínate hace 50.000 años, a lo mejor la gente no sabía lo que eran las neuronas o las conexiones. ¿Y qué es lo que se imaginaban? Que estabas viendo efectivamente a otra persona. ¿Vale? Por eso antes esto es real y hasta hoy en muchas creencias existe la idea en lugares de África y eso, la gente, bueno, sin ir más lejos de donde yo soy, yo de niño aprendí mucho. Personas de las que yo estaba rodeado, que vienen de ahí, tomaban decisiones basadas en sus sueños constantemente. Decisiones que no solo les afectaban a ellos. ¿Vale? Ellos interpretaban que lo que estaban viendo eran realidades, pero en muchos casos no, yo con todo respeto, ¿no? Pero en muchos casos eran simplemente pues, recuerdos y ese tipo de cosas. Es decir, entonces si has perdido, imagínate antaño, ¿vale? Cuando la gente no sabía nada sobre el cerebro. Cuando se moría alguien y tú los días siguientes soñabas con él, creías que su alma había venido a visitarte. ¿No será que como no paras de pensar en él, has soñado con él? Quiero decir, por eso digo, cuando la gente me habla de ver, estoy hablando de los sueños. Los sueños en sí son una forma de alucinación, porque ves cosas que no están pasando, ¿vale? Las ves dentro de tu cerebro. Mucha gente que ve espíritus es lo mismo. Tienen alucinaciones y las alucinaciones son reales y están documentadas. Hay documentales que los miras y hay alguien sentado diciéndote, ahora mismo veo a un tío ahí delante, que está haciendo la danza del vientre. Pero no está ahí, todos lo sabemos. Y la propia persona te dice, yo sé que no está ahí, pero la estoy viendo. O sea, tu cerebro está creando esa imagen. Y por eso digo, cuando la gente me habla, ¿cómo explicamos la gente que ha visto espíritus? Hay 1.000.000 de explicaciones. ¿Me entendéis? Cuando digo espíritu me refiero a fantasmas y demás, seres con forma humana pero que no son físicamente reales. ¿Cómo sé yo que existen estos seres con forma humana específicamente? O sea, obviamente el Corán reconoce la existencia de fuerzas que no son visibles, que se llaman jinn. Pero el problema de los musulmanes es que todas las alucinaciones las llamamos jinn. Es decir, las alucinaciones son algo real. La gente ve figuras que no están ahí. El cerebro humano es un órgano compuesto de millones de conexiones que pueden producir estas imágenes. Entonces, la tendencia, estoy viendo un hombre. Cada día antes de dormir veo un hombre volando. Es un jinn. ¿Cómo sabes que es un jinn? Puede ser una alucinación perfectamente. ¿Me entiendes, Muna? Salah Hamido Ali. Los sueños te vienen cuando tienes algo en la mente, por mi experiencia, por supuesto. Quiero decir, hay una opinión islámica de que algunos sueños pueden ser un tipo de inspiración divina, ¿vale? De acuerdo a un hadith, si no me equivoco, se define como una porción de la revelación, ¿vale? De hecho, da una cifra exacta, una porción pequeña de la revelación. En plan, hay algo del mundo no perceptible que puede interactuar. O insisto, estos son áreas que desconocemos, pero... Muna, ¿y qué dice el Islam sobre los sueños revelatorios? Acabo de responder a eso. El Islam no da muchos detalles, solo hay un hadith donde se menciona eso. Hay sueños buenos, ¿vale? El profeta dice que lo que queda de la revelación son los sueños buenos, ¿vale? Hay buenos sueños, ¿vale? Es como cuando hablamos del, ¿cómo se llama? Al-basira, ¿vale? La capacidad de ver interiormente, ¿vale? Es un concepto vago, ¿vale? Pero ya está, ¿vale? Quiero decir, todo este rollo de he visto a un ser humano ahí, es un jinn. Veo un jinn cada noche.
Pues tienes que ir al neurólogo, tío, porque no es normal ver un jinn cada noche, ¿vale? Las alucinaciones existen, ¿vale? Lo digo de verdad. Fatu Baragui, estas calamidades cada uno de los profetas los ha sufrido, rechazos, enfermedades, envidia y su manera de llevarlo o afrontarlo sería como de ayuda a nivel espiritual, son como retos. Sí, de hecho, el profeta Muhammad salam sufrió mucho y cada vez que sufría, Dios no quemaba o caía un rayo sobre sus enemigos. Simplemente se revelaba un pasaje del Corán recordando una historia paralela del pasado, recordando la historia de un profeta del pasado que también sufrió. ¿Vale? Básicamente ese es el modus operandi del Corán. Y el Corán constantemente reconforta al profeta diciendo, son mis mensajeros los que prevalecen. Al-aqibatu lil-muttaqin, la gente que es consciente de Dios tendrá el buen final. ¿Vale? Pero a lo largo de ese proceso, para llegar a ese proceso, no llegas gratis, ¿vale? Y llega un punto en el cual esta lucha se hace placentera. Por eso digo, es como te adaptas al frío, ¿vale? Y desarrollas el pelaje para el frío. Muslim Man, salamu alaikum, alaikum salam. Mariam, salamu alaikum, alaikum salam. Silvia Quesada, salamu alaikum, alaikum salam. Jorge Fumero, el profeta sufrió muchísimo en vida. Dios nunca lo abandonó y entiendo que a nosotros tampoco si queremos regresar sinceramente a él. No, exactamente. Pero entonces, Jorge, se desprende de esta frase que eres musulmán. Asma Muhammad, sé que el Corán es para todo ser, pero los divulgadores discriminan al ser. Ya. Pero bueno, el Islam es la sumisión a Dios, no a los divulgadores. Rashidi, pero existen en el Corán el jinn. O sea, el Corán habla del jinn, de fuerzas, de seres que no son visibles, ¿vale? Pero una mala tendencia que tenemos los musulmanes es, por ejemplo, un trastorno bipolar, ¿vale? Una persona tiene dos personalidades, ¿correcto? Esto es una realidad, está comprobado. Si tú te vas generalmente, y yo lo sé por mi experiencia, no me lo invento, hay gente que es en plan, ¿por qué dices eso? Porque lo he visto, tío. Hay personas que tienen un trastorno bipolar, honestamente. Y que dice la gente, bueno, vale, cuando estás normal eres tú y cuando tienes la otra persona es un jinn. O sea, que el Corán reconozca la existencia de seres imperceptibles, ¿significa ahora que cada vez que tú ves en alguien una conducta normal tengas que decir que es un jinn? O sea, por eso, cuando yo estoy diciendo esto, por ejemplo, lo que ves en un sueño puede ser producto de tu cerebro, o si ves un hombre delante tuyo cada día a la misma hora, es posible que tengas una alucinación, ¿vale? Quiero decir, la gente dice, pero es que el Corán habla de jinn y también habla de ángeles. Entonces, ¿por qué no es un ángel lo que estás viendo? Como que intentamos encontrar una explicación, pero no, pasa, esto pasa. Fatu dice, perdón, chicos, que tengo al gato aquí. Fatu Baragui, todas las alucinaciones, aunque sea tipo esquizofrenia o alguna enfermedad mental, siempre dicen que son jinn. Sí, desgraciadamente. Yo entiendo también, por ejemplo, porque a mí como europeo sentarme aquí en el sofá y decir esto claramente es un caso de esquizofrenia. Me resulta fácil, pero yo entiendo que si tú has nacido en una aldea remota de Guinea-Bissau, donde la gente y no lo digo con ningún desprecio, la gente común no sabe leer y escribir, no sabe lo que son las neuronas, ni sabe lo que es un neurotransmisor, ni sabe lo que es la degeneración, la neurodegeneración. Entonces ellos lo van a interpretar como jinn. Yo puedo llegar a decir, bueno, lo que ya me parece menos noble es cuando hay acceso a la información y hay fuerzas que luchan contra que se acceda a esa información. Entonces tenemos un problema moral. Vale, te he entendido, hermano. Barakallahu fik. Usama Shirghi. Hablando de los sufis, hablando del alma y el cuerpo. Dicen que el alma es eterna, solamente va cambiando de vestimenta. La primera es el cuerpo, la quita y se pone la vestimenta del barzakh, luego subiendo hasta poner la vestimenta del malakut. Bueno, hay un tipo de sufismo, Usama Shirghi, en el que se pone nombre a todo, ¿vale? Es como te he dicho, los maqam, los estados, los estadios. Maqamu shukr, maqamu esto, maqamu tauba. Y eso es un poco el coger
frases o palabras de esto. A las personas nos gusta tenerlo todo sistematizado, ¿vale? Entonces nos gusta coger conceptos del Corán y la Sunna y crear un sistema y una cosmología, ¿vale? Una visión. E incluso a veces con dibujos, ¿vale? Aquí está la persona, aquí está Dios. Entonces, y se dibuja en etapas, ¿no? Esto lo hacemos por nuestra necesidad de tener la información codificada y ordenada, ¿vale? Entonces, esto de las vestimentas, la primera es el cuerpo y la quita, luego el barzaj y la quita y luego el malakut, no es que el profeta lo haya explicado así, ¿vale? Pero insisto, en la religión popular es una necesidad el tener las cosas como muy documentadas. Por ejemplo, una de las cosas que te dicen es, no digo los sufis, sino en general, que se dicen es que Muhammad era Habibullah, el amado de Dios. Abraham era Khalilullah, el amigo íntimo de Dios. Y Moisés era, bueno, aquel al cual Dios habló, ¿no? Claro, sí es verdad que de acuerdo al Corán, وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa, si no me estoy equivocando mal del versículo, Dios habló a Moisés. Es verdad que de acuerdo al Corán Dios dice que Dios tomó a Abraham como Jalil. Y lo de Habibullah ahora mismo no estoy del todo seguro. Pero la clasificación en sí, quiere decir, Moisés también era un amado de Dios. Abraham también era un amado de Dios. Quiere decir, a veces queremos una clasificación así muy... ¿Sabes? Y Kalimullah, exactamente. Pero no es que el profeta haya dicho esa clasificación, ¿vale? Silvia Quesada Zamora. He leído que hay 3 tipos de sueño, ¿no? Sí, podríamos decirlo así. Sí, sí, Silvia Quesada. Lo que habrás leído es que hay un sueño que es del nafs, es decir, el de la propia conciencia, ¿vale? Luego un sueño maligno, vamos a decirlo así, que te sugestiona cosas malas y malos sentimientos, y el profeta te dijo, de ese no hables, no vayas luego, no le des bola, ¿vale? Que eso es lo que enseña el Islam en general. Cuando tienes un pensamiento negativo o sugestión negativa, tú no le des bola, ¿vale? Déjalo atrás, ni lo menciones. Y luego sueños de Dios, es decir, sueños inspiradores, ¿no? O con algún mensaje positivo, o quizás algún tipo de inspiración en un nivel, no inspiración como a un profeta, ¿no? Pero Silvia Quesada, eso que has leído probablemente lo has leído correctamente. Asma Muhammad. Existen sueños premonitorios que te enseñan, te hablan. Puede ser. Sara Tassal. ¿Qué dice el Islam sobre la magia negra? Haram. Suria Otero. ¿De dónde es mi madre, en Magreb? Se dice que al dormir se muere y regresas a la vida al despertar. Nunca entendí, pero siempre fui escéptica con el tema. Entiendo los sueños forman parte del subconsciente. Suria, yo entiendo que en el Magreb la gente sabe que cuando te mueres tu corazón sigue palpitando. O sea, lo de morir es una forma de hablar simplemente. De hecho, entre las súplicas que el profeta decía al despertarse, alayhi salam, es Alhamdulillah. El mérito y el agradecimiento es para Dios, alladhi ahyana ba'da ma amatana, el cual nos ha dado la vida después de habernos causado la muerte. Wa ilayhi nushur, y el final será Él. El profeta sabe que no ha muerto literalmente, ¿vale? Pero de hecho el profeta utiliza, y no es esta la única frase en la que lo hace, el concepto del sueño para rememorar la muerte. Es decir, porque cuando tú cuando tú te duermes, pierdes el control sobre tu cuerpo y sobre todo, ¿vale? Es decir, es un recordatorio muy potente de la muerte. De hecho, si no me equivoco, hay un hadith en el que el profeta dice que el sueño es la hermana de la muerte, ¿vale? O sea, puedes usar el sueño como una forma de recordatorio súper potente cuando te levantas. En plan, mi cuerpo estaba ahí y yo no tenía ningún control, subhanallah. O sea, lo de que mueres y regresas es entre comillas, por supuesto. Mar Ona. A ver. Assalamu alaikum. Perdona, Karami, el trastorno bipolar es una persona que pasa de estados maníacos a depresivos, no doble personalidad. Ah, vale, vale, perdona. Yo no soy un experto para nada en esto, ¿eh? Pero bueno, al menos reconozco que el trastorno bipolar es un trastorno, ¿vale? Que no es un espíritu. Sí que es verdad que cuando hable de estas... ¿Qué ha pasado aquí? Anda.
Sí que es verdad que cuando hable de estas cosas hay el riesgo de que me equivoque porque no soy para nada un especialista en eso. Ya me gustaría. Usama Shirri, Kalimullah. Silvia Quesada, exacto. Fatu Baraghi, ¿no entra en pregunta jurisprudencíaca si la magia negra está bien en el Islam? Jejejeje. Bueno, no exactamente. Sara Tassal pregunta, me refería a si existe o no. Yo creo que el seher, ¿vale? Que es el término que encuentras, sí existe. Lo que creo también es como el jinn, ¿vale? El jinn existe, ¿vale? O sea, el concepto de estos seres que no son perceptibles. Ahora bien, el hecho de que en muchas culturas todo se explica como fuerzas invisibles, o en este caso magia. Yo, por ejemplo, de donde yo vengo, cada vez que alguien tiene una úlcera, cada vez que alguien se muere, cada vez que alguien tiene cáncer, es porque le hicieron magia. No hay otra causa. Todo está provocado por la magia. Entonces creo que se nos ha ido un poco la castaña. Y bueno, mi opinión personal es que las personas que divulgamos el Islam no ayudamos a mejorar la situación a veces, ¿vale? Es una opinión que tengo. Yusuf Baghdadi, hermano Karami, un día podría... O sea, perdón, noto un gran déficit en nuestra comunidad de profesionales de la salud mental que están en el Islam, ¿vale? Muchos de los que estudian salud mental lo estudian de no musulmanes, lo cual me parece perfecto, quiero decir, pero como que se desvinculan del Islam. Porque el Islam que habían aprendido era tan chamánico que parece que cuando estudias estas cosas te alejas. Y eso para mí es terrible. Y tenemos una responsabilidad por eso, tío. ¿Por qué el que se especializa en eso parece que se nos va? Porque no encuentra cómo encajarlo con lo que le hemos enseñado en nombre del Islam. Yusuf Baghdadi, hermano Karami, un día podrías contarnos por qué decidiste hacer da'wah. No hay mucho secreto. Quiero decir, cuando yo perdí mi creencia, luego empecé a estudiar el Corán, la recobré y empecé a conocer tantas cosas del Corán que dice, ¿what? Y dije, esto lo tiene que saber la gente, no hay otra. Y al final llegó un punto en el que sí, yo hago otras cosas en mi vida, pero mi obsesión siempre está en eso. Es como, para mí es tan sencillo como si yo soy millonario y hay un montón de gente muerta de hambre. O sea, tengo la necesidad y la responsabilidad de repartir estos millones que tengo. O sea, creo que el Corán está lleno de verdad, ante todo, es la verdad. Quiero decir, el querer saber la verdad, querer saber tu propósito. Y luego todo lo que descubres sobre la coherencia del Corán, sobre los detalles lingüísticos, toda la perfección, el milagro, la matemática. Es como que tendría que ser yo muy mezquino para quedármelo y no compartirlo. Salamu alaikum. Espero haya repetición de este vídeo para poder verlo en otro momento. Ya me voy al trabajo en un bus que va con la música como una discoteca y no escucho bien. Lástima, Natalia. Por supuesto, Natalia, lo subo en YouTube, pero también lo verás aquí en Facebook. Fatou Baraji, ¿has ido alguna vez a Gambia? ¿Los conoces, Molvé? Claro que he ido a Gambia. Pero no, todo lo que he vivido de la magia y y las paranoias lo he vivido aquí. Eso es lo más bueno. Lo más bueno. Que la gente se reúne, hace magia, hace amuletos, hace toda clase de cosas que no son del Islam, vamos. Eso lo he vivido aquí. Yo lo que he visto al ir ahí es que todo el mundo lleva amuletos, qué tal, pero se está creando mucha conciencia también. Eh, el mérito hay que darlo donde es, gracias al salafismo. En muchos casos la gente está abandonando los amuletos y los presagios y leer el vuelo de los pájaros, que eso lo hacen. Es la verdad. Silvia Quesada Zamora. Hermano, explica un poco, por favor, sobre la magia negra, sobre todo en el tiempo de profeta Sulaimán, salam, los ángeles que guiaron para aprender a combatirla. Existe mucha confusión, veo, con lo de la magia. Mira, te voy a ser honesto, para tratar este tema tendría que hacer un vídeo exhaustivo, ¿vale? Y sería un vídeo exhaustivo que muchos musulmanes no les gustaría, ¿vale? Porque cuando desmontan algo que has creído toda la vida, normalmente la respuesta no es maravillosa, ¿vale? E insisto, la realidad de Seher es real para mí.
Pero los musulmanes han convertido esto, no los musulmanes, sino las culturas del continente africano y eso. Pero claro, en muchos casos, muchos de esos países adoptaron el Islam. Y se ha convertido esto en la forma de explicarlo todo. ¿Vale? Todo. Enfermedades, ocurrencias negativas. A veces parece que hasta la gente niega el Qadr, niega el decreto de Dios. Porque parece que todos estos chamanes tienen el poder de alterar todo. Todo se debe a ellos. Es un camino muy oscuro en el que nos hemos metido. Y encima, si lo dices, pues no les gusta. Yusuf Baghdadi, que Allah te recompense, a mí. Osama Shirgi al-Hamiani. Insisto que aquí hay muchos musulmanes reaccionan a esto negando lo sobrenatural. Ya no existe nada sobrenatural. Y eso también, cuidadín, ¿vale? Porque esto es una reacción. Por cierto, lo digo y no para hacerte la pelota. Personalmente veo en ti a un Zakir Naik de habla español. Pues no sé yo si eso es una forma, si es un halago. ¿Nunca has pensado en hacer debates públicos con gente no musulmana, conferencias como hacía Ahmed Didat? Mashallah, aleik, hermano. Me encantaría debatir con ateos, porque he sido ateo, porque conozco muy a fondo los argumentos, conozco muy a fondo los prejuicios que tienen, muchos de ellos, los estereotipos que, insisto, como he empezado diciendo en esta sesión, hay un tipo de ateísmo muy baratero, pero es súper populista, millones de seguidores, esta gente. Te he dicho Richard Dawkins, te podía haber dicho Christopher Hitchens, su libro es una pifia, tío. Tiene un libro que se llama Dios no es grande. Es una pifia, tío. Y los argumentos que dice son malos. Y el trabajo de investigación que has hecho sobre las religiones es malo y es sesgado. Entonces, mi experiencia me dice que debatir con ateos de esta vertiente sería como... Sería, yo qué sé, extremadamente fácil. Khadija Hadi, salamu alaikum, hermano Karami. ¿Podría explicar las cosas que serían innovación? Bueno, todo lo que no tenga una base en el Corán y la Sunna y sea religioso es una innovación. Eh, la lista es infinita. El número de cosas que pueden ser innovación son infinitos. Jorge Fumero, como el mito de la caverna de Platón. Gracias por echar una mano a dar información fiable, cosa que a día de hoy es algo muy a valorar. De nada, hermano. Aunque no sé lo que es el mito de la caverna de Platón, ¿eh? Qué buena pregunta la de Zeker. Sí, debates con ateos. Me encantaría. No sé. Si alguno de vosotros conoce algún ateo con ganas. Fatu Baraki. A mí me gustaría un cara a cara con Pilar Rahola. A mí también, pero sería demasiado fácil. ¿Sabes qué es lo que pasaría con Pilar Rahola? Que ella diría un argumento estúpido, porque sus argumentos son estúpidos. Y yo le diría, mira Pilar, este argumento es absurdo por razón X. ¿Y sabes lo que haría ella? Ponerse a gritar. Entonces, sería muy difícil debatir con alguien que a falta de argumentos empieza a gritar como un histérico, ¿vale? Que es, insisto, es un método retórico. Como no sé qué contestar, me pongo a gritar, ¿sabes? Habiendo dicho esto, si fuera con micrófonos controlado y le pudieran apagar el micrófono, sí, ¿ves? Asma, si quieres hacerlo con ateos, hazlo K. Supongo que quiere decir hazlo ya. Sí, ¿por qué no? Quizás llega el día, inshallah. Bueno, hermanos, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Y si no, daremos por finalizada nuestra sesión de hoy. Se ha alargado bastante esto, ¿eh? No veas. ¿Alguna última pregunta? Buah, yo chincho, ¿eh? Llamo a las cadenas y lo montamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, yo creo que suena triste, pero creo que mucha gente se divertiría. Khadija Hadi, sí lo sé, hermano, pero hay gente que con decirles Jumu'ah Mubarakah te dice que es una innovación y para justificar te dicen el profeta no lo hacía. Ya, bueno, yo por ahora no me meto mucho en estos temas porque no, 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 aparte de que no quiero armar polémica, si yo vengo aquí y digo, decir Jumu'ah Mubarakah no es una innovación,
Luego, claro, habrán... a lo mejor hay eruditos que lo creen y tampoco voy a desprestigiar su opinión. Simplemente es que, no sé, no lo considero un tema del que yo tenga por qué opinar, ¿sabéis? Por ahora. El gato tranquilo durmiendo, dice Adam. Sí, efectivamente está aquí. ¿Sobre qué irá el tema del viernes que viene? Dice Sarata, lo desconozco. En muchos casos es el mismo a última hora, viendo las explicaciones del Corán que hago en audio, escojo un tema. Os enseñaría a mi gato, pero... Venga, va. Está ahí tranquilamente durmiendo. Jennifer Chamizo. Ah, no, espérate, sí. Salam alaikum. Hace unos días escuché la espiritualidad laica, me llamó la atención. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, es la idea de que no necesitas una religión para desarrollar tu espiritualidad, lo cual en parte es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que hay que definir espiritualidad. Si te refieres al control de las emociones, por ejemplo, eso puedes trabajar mucho en eso, ¿vale? La inteligencia emocional, todo este rollo, conectar con el universo como parte del universo, que yo creo que es fútil, entre comillas, es irreal, ¿vale? Porque no es acorde a la realidad del Tawhid, pero sirve, entre comillas, para ir tirando. Se me va a apagar el teléfono por falta de batería, así que me despido de todos. Salamu alaikum Jennifer, salamu alaikum Maribel, salamu alaikum a todos.